también lo que realizamos fue realizar perfiles del subsuelo. En estos perfiles del subsuelo, si podemos observar nuestro mapa, los que están así de norte hacia arriba, los perfiles 1, 2, 3, 4 hasta el 7 solamente representan un desplazamiento de 1 metro, mientras que los perfiles que se encuentran así en la horizontal son hasta de 4 metros. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Todavía no conocemos bien ese dato, desde cuándo se comienza a hacer más el desplazamiento significativo, pero como resultados preliminares y además todavía se sigue estudiando este hallazgo, encontramos que la Colonia Aviación es una comunidad realmente joven y el aumento de viviendas que se encuentran alrededor de la iglesia comenzaron a observarse también problemas de fracturamiento y hundimiento, además del levantamiento en las edificaciones y en algunas otras áreas de San Luis Potosí. En respuesta, se lleva a cabo con los estudios estructurales, identificamos que existen distintas fallas que conforman a lo largo de la zona conurbada, dentro de la falla aeropuerto, con una extensión aproximada de 7 kilómetros en la parte norte del centro San Luis, con una orientación noreste a sureste y algunas ramificaciones hasta de 400 metros con una orientación noroeste-noreste. Conforme a, esta parte pues forma parte de la provincia fisiográfica de la Mesa Central y está compuesta principalmente de aluviones, limos arenosos, y con las imágenes INSAR de interferometría de radar vimos que la variación del mapa de subsidencia que obtuvimos es de 2.5 centímetros al año, o sea, se está desplazando 2.5 centímetros por año. Como conclusión, el análisis estructural INSAR y las fallas aeropuerto nos dan el movimiento de cizalla alrededor de la iglesia de la Santa Cruz, y este tipo de movimientos pues se puede observar lento pero paulativamente, es decir, que esa falla sigue activa y va a seguir moviéndose, le está dando un giro, provocando pues esos hundimientos y esos levantamientos pues dentro de la zona. Y todo comenzó con este pequeño estudio, pero si vemos de una forma más regional, la falla, el aeropuerto, pues implica muchas más obstrucciones al subsuelo de aquí de la capital potosina. Le cedo la palabra al doctor Ramón. De hecho, este tipo de movimiento del subsuelo lo que genera a la larga, han de decir porque formas parte del grupo del agua, como existe movimiento del subsuelo, el rompimiento de las tuberías. Entonces el drenaje pues es el que se ve afectado por este tipo de movimiento natural del subsuelo. Sí, pues muchas gracias por su atención. Miren, la iniciativa del rector para que pusiéramos atención como academia en todo lo que respecta a tener soluciones posibles cuando hay problemas de abastecimiento de agua. Pues eso implica lo que ustedes escucharon ayer en forma muy amplia sobre la agenda hídrica. Pero uno de los temas en los que es muy importante poner atención se refiere a un aspecto que mencionaron. En la red de distribución de agua, pues es conocimiento de todos y es noticia común el que se reporten rompimiento de tuberías, fugas de agua y todo eso. El problema es
asignar eso solamente a un estado de deterioro de la red, o bien un fenómeno que tiene que ver con nuestro quehacer como geólogos. Examinar si todo eso tiene una forma muy directa de relacionarse también con subsidencias aquí en el valle, y de una manera inicial interpretar esa subsidencia se ligaba precisamente con la explotación del acuífero, cómo se está extrayendo agua del acuífero, y el reporte que ustedes han escuchado mucho, hay una sobreexplotación del acuífero. De hecho, en la mayoría de lugares del mundo, siempre que hay subsidencias, es la primera idea que se da, se refiere a zonas en donde se está extrayendo un volumen muy importante y de manera rápida del agua subterránea, pero bueno, lo que les vamos a presentar es una variante que tiene un interés, y pues por eso pues que sí quisiéramos que en todo lo que les vamos a explicar quede bien claro dos conceptos. El que haya un desnivel significa que a una superficie regular de repente hay una zona en donde algo está subsidiendo, pero hay otra posibilidad, que en lugar de que tengamos un horizonte que es el horizonte normal regular, de repente tengamos algo que sobresale de ese horizonte. Y de forma muy especial, entonces tendríamos una opción diferente a sobreexplotación de acuíferos, porque entonces no tendríamos una pérdida de volumen y pérdida de presión de poro en el subsuelo, que es lo que se relaciona con asentamientos. La otra cosa es, y eso es nuestro quehacer más importante, y no solamente de nosotros, un buen número de investigadores está analizando por qué suceden estas cosas, pero todo requiere datos, monitoreo y también utilizar las técnicas adecuadas y los aparatos adecuados. Sin embargo, en el razonamiento, esto que les vamos a presentar es el argumento que tiene que llamar nuestra atención acerca de si ese rompimiento de tuberías de distribución tiene algo que ver con esto. La otra cosa es el concepto de tiempo. Hay fenómenos como los que acaba de mencionar nuestra compañera, en el que para nosotros, en nuestra percepción diaria, oír de 1.5 milímetros al año o 2 milímetros al año tiene una connotación de una escala muy pequeña. Pero si esto lo transformamos a esfuerzos que están generando eso, entonces estamos hablando de fenómenos que están activos y que están actuando, y que para que los percibamos tiene que haber información en algún aspecto de que estemos notando cómo se van sumando ese 1.5, 2 milímetros por año, un poco más, hasta que rompa algo. La cuestión también que va a ser una sorpresa para ustedes es algo sólido. Si yo le aplico un esfuerzo constante, puede permanecer como sólido antes de romperse. La respuesta es sí. Incluso algo que no podría yo doblar, ¿puede doblarse? Sí. O sea, la manifestación lenta de los esfuerzos provoca efectos que para nosotros en nuestra percepción de la vida cotidiana diaria pues no la palpamos. Pero bueno, finalmente en la exposición que vamos a presentarles, ustedes en la pantalla están viendo ese lugar que está en la primera diapositiva. Es en el borde del estacionamiento de Aurrera Vips, en contraesquina o a un lado de la Escuela Normal del Estado. Ciertamente hay un desnivel, pero en la privadita que está justamente enfrente, ustedes están viendo una toma en donde están viendo un bandeamiento, un plegamiento de las paredes de las casas. Allí en donde está la parte rosa, la casa fuimos monitoreando de hace
5 años, la casa iba paulatinamente ladeándose más. Llegó el momento en que ya no pudo sostenerse. El último acomodo fue hace 2 semanas, 3 semanas, de viernes hacia el sábado, en donde la persona que vive a un lado de donde estaba esa casa, ya no pudo abrir su puerta. Algo se acomodó, algo hizo que los esfuerzos que se iban acumulando finalmente se manifestaron. Las dos tomas que están hacia la derecha, ¿también es derecha para ustedes? Sí. Son lugares muy conocidos. Esa es la esquina, la primera es la esquina de Nicolás Zapata con Pedro Moreno. Y la siguiente está en la calle hacia el norte, inmediatamente hacia el norte. Si se fijan, hay un desplazamiento de arriba hacia abajo. O sea, la parte que está abajo se está resistiendo a moverse, pero la parte de arriba se está desplazando. Eso habla de esfuerzos que no corresponden ya con asentamiento, sino con presiones que se están dando lateralmente y se están manifestando en ese efecto. ¿Verdad que sí? El lugar más llamativo donde se puede mejor documentar esto, sí es en esa privadita que está al frente del estacionamiento Aurora Vips. Pero cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a recorrer todos los lugares en donde de alguna manera la gente que tiene una inquietud por lo que está pasando en sus casas y va al Instituto de Geología para tener una opinión, empezamos a sumar todas las observaciones que teníamos y nos dimos cuenta que ese efecto no es en una sola línea, sino que es una banda que tiene aproximadamente 1 kilómetro de ancho en donde se están manifestando esos esfuerzos. Esto es un mapa para ustedes, porque ustedes son mejores para documentar, tienen cámaras más y medios para resaltar unas cosas, ¿no? Pero para ustedes puede ser un mapa para que ustedes mismos vayan y documenten. A mí lo que me importa es el concepto. La que sigue. Miren, para que vean de dónde empezamos, estas manifestaciones de esfuerzos tienen una tendencia del este hacia el oeste. Y esta es la parte que está más hacia el este, casi frente al tanque del agua. Damián Carmona, esquina con Aquiles Sardán. ¿Sí? Les preparamos eso que... les preparamos una serie de tomas para que vean esa fractura que está ahí en la casa. Si ustedes ven la referencia con el poste que está ahí, les puede dar visualmente esa información de que la parte que está a la izquierda del poste está más alta que la otra. Y bueno, si se fijan en la ventana que está ahí ustedes están viendo cómo se está manifestando un esfuerzo que está botando el marco de piedra de la ventana, pero también la reja que está ahí, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue poner una serie de guías visuales para ustedes. Miren, esas líneas rojas les están dando idea de qué está pasando. Entonces, los pequeños comentarios que pusimos ahí tienen por objeto que se vea que este efecto no corresponde a un hundimiento diferencial por la sobreexplotación del acuífero, pero que sí interviene para hacer énfasis en lo que está pasando, ¿eh? O sea, decir que no interviene en la sobreexplotación del acuífero sería decir una cosa falsísima. Porque en cualquier sistema en donde haya una sobreexplotación de un acuífero, va a tener un asentamiento diferencial. Pero en este caso, este efecto no lo habíamos considerado. Entonces, hay 2 efectos que se están manifestando en el valle. ¿Sí? El efecto de subsidencia, la INEGI
se tomó ya el trabajo de hacerlo y lo pueden ustedes consultar en la página de INEGI. En lo que corresponde al Valle de San Luis Potosí, en la zona con hundimiento diferencial corresponde a la parte de Soledad Díaz Duque, de Soledad de Graciano Sánchez, y se extiende hacia donde está el tiradero de Peñasco. Pero esta estructura de la que estamos hablando son más de 7 kilómetros. Y en la parte central de la ciudad, la manifestación de estos esfuerzos es una banda que tiene una franja que tiene 1 kilómetro de ancho. Cuando el rector nos dijo que la academia tenía que ver e interesarse por esto que es fundamental, el agua es fundamental, como fue enfatizado ayer en la presentación de la agenda hídrica. Cuando esto se suma a un rompecabezas que estábamos actuando, dijimos, bueno, esto tiene un interés ahora que tiene que darse a conocer, porque tiene que hacerse algo respecto de que haya una provisión, que haya una remediación y que haya acciones que garanticen que la parte que se está tirando, que, bueno, ustedes oyeron ayer, más del 40%, 45% dijo el rector, ¿no? Los datos dicen eso. Del agua que se bombea y que tiene que ingresar a la red, se pierde casi la mitad. El rector mencionó ayer en su discurso la provisión que tiene hacia la red, hacia el sistema de abastecimiento de agua, el realito, y lo que tiene, lo que representa el nuevo mero. Dice, si se está tirando cerca del 40 o 45% y el realito aporta el 30%, si remediamos lo que se está tirando, entonces incluso superamos la provisión del realito. Más o menos es lo que él dijo en su discurso. Bueno, si hay algo que considerar y que no se había considerado es esto. Esto es muy importante. Tiene que actuarse, tiene que enfatizarse acerca de que se está dando este fenómeno, que está actuando, y si alguien se pregunta, ¿y cómo saben que esto está actuando? Ah, bueno, la mejor crónica la tienen quienes habitan, quienes ocupan los locales. La mejor crónica la tienen quienes están haciendo las reparaciones periódicas de las calles. La mejor crónica la tiene quien están en la línea de acercamiento. Y bueno, antes se había, cuando el padre nos contactó para que viéramos qué estaba pasando en los últimos 3 años allí en el Templo de la Santa Cruz, él nos contaba su cronología de los asentamientos dentro de la iglesia. Y tenía ahí una inquietud de que qué le estaba pasando a la estructura. Entonces, nuestra tarea para documentar esto, pues encuentra ahora un eco también en las cronologías y saber que esto está pasando, porque habíamos puesto indicadores de movimiento. Y el haber detectado ahora ese giro en uno de los indicadores nos habla incluso de que hay esfuerzos compresivos que vienen del este hacia el oeste, pero que también hay un pequeño giro que está ocurriendo. Ese es lo que nosotros le reportamos al padre. Tiene que considerarse esta información porque sí es importante. En el caso de la crónica que tienen ellos de la deformación de su templo, tiene que ahora integrar esta información para que se sepa que también una estructura tan pesada como esa, tienen que decirle qué puede pasar los que sepan de estructuras, o sea, los ingenieros civiles. O sea, tiene que meterse todo el mundo a esto y bueno, por lo menos como academia hemos tenido, para nosotros ha sido muy importante esa encomienda del rector y consideramos que con esto la estamos cumpliendo. Un último punto. Esa maqueta que está ahí
La construimos para cuestiones de la agenda hídrica del agua, para explicar. Ahí sí tendríamos que hacernos, estar más juntos para allá. Porque pusimos letreros mínimos. Ahí está el Valle de San Luis, este es el de Villa de Reyes. El registro de los sismos más recientes, fuertes, está aquí. Pero hay sismos que se han registrado aquí. Hay sismos que se han registrado en Cerritos. Digamos que estamos rodeados de una zona en donde recientemente, y ustedes lo pueden consultar en el diario del Servicio Sismológico Nacional, ahí están todos los sismos que están ocurriendo en los lugares, pero también los mecanismos que han generado esos sismos. Y entonces, si tenemos que explicarnos cómo se están generando estos esfuerzos que están registrados ahí en las paredes, en las calles, en los edificios, tenemos que considerar que sí hay algo que tiene una información alrededor de esto que es posible aplicarla a lo que está ocurriendo. Y les digo, hay una buena cantidad ya de investigadores que lo están tomando. De hecho, esto fue presentado en un congreso de la Unión Geofísica Mexicana en el año pasado, en donde parte del Grupo del Agua y parte del personal del IPCIP, ellos tienen los aparatos que pueden darnos primeras imágenes, pero también aparatos que pueden dar segundas, terceras imágenes, profundidades, etc. Todos estamos atendiendo lo mismo, la academia está atendiendo lo mismo, todos nos informamos, nos comunicamos y aportamos cada uno en el área de su conocimiento, pero lo que nos da gusto es de que todo el mundo está participando con una alegría de saber que podemos aportar algo para la solución de problemas que pueden hacernos una vida más, pues más segura en cuanto al elemento principal, ¿no? O sea, no son primeras impresiones, ya hay un respaldo de datos duros en lo que les estamos diciendo. Y también algunos de ustedes creo que se dedican también a como reportajes de ciencia. Una pauta para quien se dedica a reportajes de ciencia. En Protección Civil de Villa de Reyes tienen una fuente de información de una zona en donde esto que estamos diciendo aquí, ellos también lo están viviendo ya. Entonces, que estén conectados o no es ahorita nuestra tarea de investigación. Pero ahora si hay algo que ustedes quieran preguntar y podamos responderles, pues adelante, es el momento. ¿Esto se debe entonces a la sobreexplotación de los pozos que están realizando? ¿O a qué se debe y cómo se puede revertir de cierta manera o pausar? Se pensaba que era solo eso, pero esto es un elemento que dice que no es totalmente cierto y es más factible considerar que parte de esos efectos que acabamos de decir se refieren más bien a lo que está ocurriendo en el entorno global, de cómo se acomodan las fallas, como lo dijo Sonia al principio, cómo se acomodan los bloques que están ahí. Es un efecto de
que se refiere a fenómenos geológicos, porque la subsidencia por sobreexplotación del acuífero tienen características que son diferentes a lo que está pasando. ¿Sí? ¿Qué tipo de infraestructuras tienen mayor riesgo? Las más pesadas. En este caso sería el templo de El templo de Santa Cruz es quizás donde más rápidamente hay que voltear. La preocupación pues de los ciudadanos es qué va a pasar con sus hogares y con estas iglesias. ¿Habrá un tiempo estimado de cuánto podría ser esta zona habitable o que dejara de ser habitable? En términos generales, solamente hemos visto 2 casas que dejaron de ser habitables. La gran mayoría ha optado por reparaciones periódicas de sus casas, tienen apego a su hogar, ¿no? La velocidad con que ocurren estos fenómenos no tienen una amenaza inmediata a la vida. Lo que sí tienen es una amenaza inmediata a reparar. Sí. Pero normalmente, como es muy lento y paulatino ese fenómeno, casi siempre han tenido la información necesaria para decir los que abandonaron. Bueno, yo nomás he visto 2 casas abandonadas, así de plano, y tuvieron la información necesaria para que no ocurriera nada. ¿Estarían considerando alguna cuestión sísmica? Bueno, exactamente es lo que estamos diciendo. Alrededor de aquí están ocurriendo sismos. El más fuerte ocurrió aquí, ¿no? El que afectó la hacienda de y que se cayó en la cabeza del estatua. O sea, aquí fue más fuerte, pero se sintió en toda la zona. Pero están ocurriendo sismos también aquí. Lo que pasa es de que siempre creemos que los sismos son siempre de una escala alarmante. No, incluso hay movimientos en donde es el mismo fenómeno, pero no se detectan o es muy débil el efecto. En esto tiene que ver tanto lo que está ocurriendo y la velocidad de lo que está ocurriendo, como a qué materiales afecta. En los casos de los valles, pues en este caso se refleja en el relleno del valle, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si viviéramos sobre roca, y pues ahí se vería sobre la roca, pero tiene que ver tanto el fenómeno como los materiales que están siendo afectados por el fenómeno. Este estudio preliminar que tienen, ¿cuáles son las zonas más afectadas del fenómeno de ustedes, de lo que han realizado? ¿De aquí de la capital o de la zona metropolitana? Desde la escuela estatal de maestros, la normal del estado. En esa guía hasta el tanque, contra el tanque del agua. ¿Cuántas fallas además de esta existen en la capital o incluso a las afueras del estado? Y si estas creen que puedan ser las que estén afectando a que sean consecuencias pues, de los sismos. Sí, en realidad estamos viendo acá hacia Tula una manifestación de que no es una respuesta de movimiento de tierra por gravedad y todo eso. Está viendo eso. Me comentaba uno de los compañeros que en la academia que está ahorita todos volcados hacia estos fenómenos, los de Nuevo León también acaban de publicar un artículo que habla de que en esa zona donde ellos estudiaron está ocurriendo lo mismo. O sea, estamos ahorita una nube de personas y aquí en nuestro entorno inmediato está habiendo una respuesta muy ágil a esto, ¿no? O sea, todo mundo que tiene algo que decir, no solamente nosotros, también las otras instituciones académicas que hay aquí están respondiendo. Complementando a la pregunta que le hizo, pregunta cuántas fallas hay. Cada vez se va fracturando cada vez más el subsuelo. El número de fallas hasta el 2023 se encuentra documentada en el Atlas de Riesgo de aquí del municipio de la capital potosina, pero eso es hasta el 2023, porque conforme va avanzando se van encontrando más fracturas, y fallas. Son todos los resultados que estarían presentando. Y si es así, habría una segunda investigación en torno al mismo tema y orientado hacia qué zona. Y también en el tema de la academia, pues ya una vez realizado esta investigación, pues ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Se acudiría a las autoridades? ¿Lo
locales, federales, estatales, y cuál sería la petición o en sí el llamado a ya una vez que ustedes están dando a conocer esta información. De hecho, los resultados que estoy reportando en este momento son resultados, preliminares del año pasado, pero nosotros seguimos con el monitoreo de la falla. Estábamos viendo y estamos bajando todavía imágenes satelitales, pero ya no solamente sobre el templo de la Santa Cruz, sino sobre toda la falla, y ahora sobre el monitoreo de fallas que se encuentran para Peñasco. Es decir, pues es que ya para Peñasco pues hay basurero. Entonces eso, el fracturamiento del subsuelo, que a veces es un poco profundo, puede llegar a percolar contaminantes. Esas fallas son rellenas con basura. Entonces, una detención del crecimiento de la ciudad hacia esa zona, y también saber, usted mencionaba que había unas fracturas sobre el cerro. ¿Habría riesgo de deslave a corto, mediano, largo? Se puede eso. Ahorita con estos resultados preliminares se puede hacer una simulación a futuro y sí se puede predecir a 2 años, a 3 años, porque el monitoreo periódico es cada 6 meses. Entonces ahorita llevamos 3 monitoreos. Entonces con un cuarto monitoreo a lo mejor ya se puede realizar muy bien el cálculo y predecir a más o menos a cuántos años podría ser afectado. En cuanto a mi segunda pregunta, pues, ¿qué van a hacer con estos resultados que presentan el día de hoy? ¿Van a pedir a las autoridades? Toda esta información, es pública, y en especial si hay un tópico que tenga que tomarse en cuenta por alguna de las instituciones de manera especial, sí. Por ejemplo, con los que tenemos más comunicaciones con Protección Civil, porque ellos a su vez reciben las inquietudes de la población acerca de lo que está pasando, consultan con nosotros, nos acompañamos, somos los primeros 2 instancias que nos acompañamos, hacemos un reporte y se va manejando la información. Ahora, ellos a su vez se comunican con sus inmediatos superiores, que en este caso es el municipio y gobierno del estado, ¿no? Pero temas especiales en donde ya se abunda sobre la información, claro que sí. Bueno, no sé si recuerdan el día de ayer, se hablaba ahí, nos hemos encomendado tareas para lo inmediato, a mediano plazo y a largo plazo. Y si se fijan, todos lo pusimos a inmediato, ¿verdad? Porque ya entre 0 y 2 años, 2 a 5 años, y la más larga 5 años, pero esto está muy dinámico. Y les digo, como sí hay un gran interés en entenderlo como academia, y comprendemos que hay información que es valiosa para quienes tengan que tomar en cuenta esta información para toma de decisiones. Ahora, el rector lo dijo ayer de esa manera, un llamado a que todo lo que se está conociendo sirva para que hagamos mejores decisiones. Precisamente sobre ese tema, pues ya dan algunos datos que ya se conocían también en algunos otros estudios. Preguntarle qué tanto sirve, como le dice a usted el rector el día de ayer, qué tanto sirve esta parte de poderle exponer a los presidentes municipales, de ponerles exponer a los encargados precisamente de estas fallas geológicas, si vemos que no hay un interés para aplicar el recurso sobre las fallas tan importantes y tan graves que existen. Por ejemplo, en Villa de Reyes tenemos el caso en Ciudad Valles, donde las fallas geológicas en una de las partes de Ciudad Valles ya se están cayendo las casas. En el caso de Tamazopo, en el caso de Tamuín, en esa parte, ¿qué otras áreas van a investigar? ¿Cuánto recurso necesitan? Y si realmente exhortarían a los municipios a aplicarle a estos estudios, porque pues no se ha visto en muchos años o en muchas décadas que hagan algo por cuidar, sobre todo en la construcción de casas en aquellas zonas que traen varias fallas. Nuestra tarea como academia es aportar los datos que en este caso de nuestras investigaciones tengan una aplicación en cuanto a quienes deben de considerar esa información. De hecho, por ejemplo, para Protección Civil,
Estamos trabajando sobre el movimiento del subsuelo para ver en qué área es segura para poder construir viviendas, porque ese estudio lo estamos haciendo en Villa Juárez, que es casi llegando un poquito antes de Río Verde. Entonces ahí también hay deslizamiento, y ahí pues porque está soportado el pueblecito. También fue porque el padre nos habló, porque la torre de la iglesia pues también ya se estaba fracturando y tenían miedo de que pues fuera a caer. Entonces ahí pues por ejemplo en catastro no tenían como que un registro, y estaban construidas las viviendas sobre fallas. Igual la iglesia también estaba construida sobre. Sería importante ahí que los fraccionamientos ya tengan eso. Exactamente. En este caso serían los complejos que se encargan a construir viviendas, tengan noción del lugar en donde las están construyendo, que sea seguro el lugar, porque hay deslizamiento del subsuelo, y al tiempo de haber deslizamiento del subsuelo, en algunos lados es más rápido y en otros es más lento, pero hay que saber en qué lugar. Entonces, para eso se hace el monitoreo con GPS y con interferometría de radar. ¿Hoy sería una prioridad que las autoridades municipales revisaran esto? En este caso el catastro, así es. Si fuera de la capital y de la zona metropolitana, ¿en qué otros municipios del estado se ve este tipo de afectación? Para Cerritos, para aquí, en Villa Juárez. Sí, de hecho aquí mismo, hemos andado aquí en el estado de San Luis Potosí. ¿Se ve más en la zona altiplana y en la zona centro? Así es. De hecho, por ahí también comenté, por ejemplo, Celaya, Salamanca o Aguascalientes, que son ya otros estados, también son muy afectados por este deslizamiento. Pues, si no hay otra cuestión especial, pues les agradecemos mucho. Pero sí, ayer en lo que planteaba el rector, ustedes son un factor muy importante para que la ciudadanía también tenga esta información. O sea, no es algo para quedarse en una sala o en un reporte técnico, sino para que la población sepa que pues hay en las investigaciones aplicaciones prácticas, y en el caso del agua, como lo dijo el rector, es no solamente de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que siguen. Y la academia tiene esa responsabilidad, al menos así nos lo ha planteado. ¿Sí? Gracias.